Cordial saludo, les habla José Miguel Rodríguez, estudiante de la Corporación Unificada de Educación Superior de la materia Paz, Conflicto e Inclusión Social de la ficha 56623. En esta ocasión vamos a dar cumplimiento a la K1 y a la revisión de la película Cóndores no entierran todos los días. Entonces, hay que tener en cuenta que para hablar de esta película, primero tenemos que tener claro que está basada en una obra literaria, perdón, eh, de autoría de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Entonces, pues, ¿quién fue Gustavo Álvarez Gardiazabal? Gustavo Álvarez Gardiazabal es un político, escritor, columnista colombiano, pues, que nació en Tuluá, Valle del Cauca, el 31 de octubre de 1945. La carrera de Álvarez Gardiazabal empieza pues terminando su universidad como, como licenciado de la Facultad de Letras e Historia de la Universidad del Valle, con una tesis llamada La novelística de la violencia en Colombia. Entonces, desde esos entonces vemos que Álvarez muestra interés sobre la violencia en Colombia y cómo ha transcurrido. Terminó la universidad y empezó a ejercer como docente de literatura en la Universidad de Nariño, en la ciudad de Pasto. En el año 1972 continúa ejerciendo su carrera, pero pasa a la Universidad del Valle. También en el 1972 escribe su obra literaria más importante, Cóndores no entierran todos los días. En la Universidad del Valle estuvo hasta el año 1980. En el año 1978 es elegido concejal de Cali. 10 años más tarde, en 1988, es elegido como el primer alcalde popular de Tuluá. En el 1997 es elegido gobernador del Valle, cargo que deja en 1999 tras una denuncia por enriquecimiento ilícito. Es hallado culpable, debe pagar una condena de 6 años y 6 meses, pues tras la cual recupera su libertad y sigue escribiendo. También trabaja hasta el 2014 dentro del programa La Luciérnaga de Caracol Radio. Entonces hasta acá vemos la carrera de Álvarez Gardiazabal como un político y escritor. Ha estado muy enfocado y dedicado a la política colombiana, a estudiarla y pues eh, también a criticarla desde su quehacer como escritor. Para continuar hablando de este libro, bueno, de esta película, eh, vamos a tener algunas preguntas pues que nos van a definir dentro de la discusión. Y una de ellas nos dice que cómo se constituyen los hechos de la película como un factor generador de la violencia en el país. Hay que tener en cuenta que esta película está ambientada días antes del 9 de abril de 1948. Entonces, pues en ese momento los liberales se sentían ya victoriosos en esas elecciones y lamentablemente ocurre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues quien muere asesinado en los hechos que ya conocemos. Esto desata pues la furia de todos los liberales a nivel nacional, se desata una ola de violencia y naturalmente en el pueblito donde vivía don León María Lozano pues no fue la excepción. Entonces allá al parecer la mayoría era gente de ideología liberal. Don León María Lozano pues nos muestra que es un personaje muy aferrado al conservatismo, a las ideas conservadoras. Entonces, eso pues le genera preocupación en sí a él porque sabe que su integridad pues está en riesgo con los hechos de violencia que se están viniendo. Luego después, los conservadores ganan esas elecciones y entonces ya se vuelven pues la ideología política dominante en el país porque pues que les pertenece el gobierno y en esos entonces tengamos claro que el,
el gobierno central, hablemos del presidente, pues delegaba a gobernadores, delegaba a alcaldes, entonces era tener el poder del país, por así decirlo. Otra de las preguntas dice, ¿qué cree que significa la expresión del protagonista? Es una cuestión de principios. Es una frase que nos repite el señor el señor León María Lozano durante varias, varias escenas de la película. Es una cuestión de principios, le dice a su esposa cuando ésta llega desnuda a su lecho. Cúbrase. Es una cuestión de principios. Vemos también la repite cuando saluda a cierto liberal saliendo de misa. No me gusta que salude a ese negro masón, refiriéndose así pues a una persona que ha saludado a su esposa. Luego después la vuelve a pronunciar, es una cuestión de principios, cuando le informa, pues cuando recibe el telegrama de que van a ir los dirigentes departamentales a su municipio a hablar con él. Entonces, lo que los jefes manden es una cuestión de principios. Para él, una cuestión de principios es lo que él cree, en lo que él cree y cómo él cree. Para él, esos son los principios y una cuestión de principios es una cuestión ética, una cuestión moral para él. ¿Cuál es la explicación política de la violencia partidista que se retrata en la película? La explicación política pues se da debido al cambio de gobierno. Entonces, como lo veíamos, la película inicia ambientada días antes del 9 de abril de 1948. eh, Vemos como el escepticismo, como la sensación de que se vienen las elecciones y los liberales se sentían ya ganadores con la campaña política de Jorge Eliezer Gaitán. Luego, pues, llega el 9 de abril y Gaitán es asesinado lastimosamente. Se desata una ola de violencia a nivel nacional terrible. Entonces, los liberales quieren acabar con los conservadores e incluso vemos que León María defiende la iglesia, el pueblo, ante la gente que va hacia allá con unos explosivos, entonces como que los detiene y no pasa ninguna desgracia. Incluso en el pueblo dicen que quién diría que León María fuera un héroe. ¿Cuál es la explicación social de la violencia partidista que se retrata en la película? Si bien vemos que la violencia política es generada pues por el cambio de gobierno, la explicación social es esa ese férreo seguimiento a los ideales del partido. León María lo dice. Para mí, lo que digan los jefes. Entonces, como que lo que digan los dirigentes de su partido está bien. Y lejos de eso, hay que entender que ellos son sí dirigentes de un partido, que un partido político tiene unas ideologías, pero no tenemos que llegar al límite de estos hechos en que lo que digan los dirigentes del partido está bien. Entonces, vemos también hechos después en la película que León María está completamente cegado por las ideas conservadoras y lo único que le importa es detener todo lo que le sospeche el liberalismo. Más por ejemplo en la escena donde van a liberar unos presos, el alcalde le reclama que por qué, si son presos que están ahí por diferentes delitos, y él le dice que el único delito que cuenta es estar en contra del gobierno, que lo demás son pendejadas, literalmente lo dice el personaje en la película. Entonces eso nos lleva a que la causa social es el cegamiento total por las ideas políticas infundadas por un partido político. Y la explicación política es el cambio de gobierno y la influencia que tenía la política en la violencia. Entonces, digamos, vemos también en una escena donde a León María le llega una caja, puede ser aparentemente armas, dinero, una caja que entra en su casa y a partir de eso adquiere poder y empieza con su movimiento de los pájaros. Y a partir de ese momento pues empiezan a aparecer los muertos en el pueblo, empieza a darse esos pequeños gestos de violencia sin ser tan directos en ese pueblo. Entonces como que ve, apareció un muerto, pero ¿quién lo conoce? Nadie, era un desconocido. Y poco a poco como que se fue
llegando la violencia al pueblo y vemos también eh, que tras la destitución del alcalde por el cambio de gobierno, muere Rosendo, que era uno de los liberales del pueblo, entonces ya como que están matando gente del pueblo, y se es abiertamente conocido que don León María frecuenta el Happy Bar, desde donde se están orquestando pues todo el trabajo que han de hacer los pájaros. Eh, También después de eso pues se da la liberación de los presos y ya es una guerra abierta contra los liberales. Ya no es como que el terror, sino ya estamos es ejecutando, ya no estamos repartiendo miedo, sino dejando muertos. Tras el envenenamiento del que sufre León María, cuando es envenenado con los moñuelos que le envían, ya cóndores no entierran todos los días, lo dice él mismo, haciendo alusión al nuevo apodo con el que lo conocen en el pueblo, el cóndor, el jefe de los pájaros. Entonces ya se desata una ola de violencia total, donde si es liberal, ya está recibiendo su amenaza, su boleta, su panfleto, por así decirlo, y si no lo cumple, pues ejecutado, por así decirlo. Vemos el caso del indio, que después de ser boleteado se bajó al pueblo y empezó a dar pestes de León María y hay que acostarlo, pero ya, fue la orden de León María. Entonces, el hecho de pensar diferente, de tener una ideología política diferente, hace pues que sean objeto de atentados contra su vida, porque pues los mataba, literalmente aparecían con un tiro en la nuca como aparecieron varios, relatado pues en la película. Luego ya la violencia pues como lo mencionan en la masacre del Recreo, ya mataron mujeres, mataron niños, mataron, mejor dicho, a todo el mundo. Y la violencia ya no tenía, digamos, así ningún escrúpulo, ninguna discriminación, era matar, matar y matar. Luego, ya sobre el final de la película, vemos que nuevamente cambia el gobierno, nuevamente los liberales están en el poder y ya León María tiene que irse de ese pueblo porque pues ya no tiene el respaldo del directorio conservador. Ya le dicen váyase de ahí porque pues aquí está en riesgo, ahora son liberales. Y termina yéndose a otra ciudad y pues ahí también como él ordenó ultimar a muchos, también es ultimado. Entonces también muere, al parecer, por un disparo que le da el hijo de uno de sus víctimas. Entonces, esto así, a grosso modo, muertes por política. Y pues eso fue una síntesis sobre la película Cóndores no entierran todos los días. Hay que tener en cuenta que pues estos fueron hechos históricos que están lamentablemente en la historia de Colombia y pues que todo esto nos sirva para no llegar a vivir situaciones tan drásticas como las que se vieron en ese entonces. Y pues hasta aquí esta corta síntesis de lo que fue esta película. Espero haya sido de su agrado y pues sin nada más que decirles, muchas gracias por la atención.